vamos a ver los principios del sistema de gestión de calidad. Habíamos visto ya la sesión correspondiente a lo que era el sistema de gestión de calidad, pero la introducción, ¿no? Bueno, este sistema de gestión va a estar basado en 8 principios. ¿Cuáles son estos 8 principios? Vamos a verlo luego, pero estos 8 principios de gestión de calidad se van a encontrar dentro de lo que es la norma ISO 9000-2005, ¿no? Ya les expliqué que la familia de las ISO es un conjunto de normas, ¿no? Dentro de ellas se encuentra la parte donde están los requisitos, ¿no? Una norma de los requisitos que es la ISO 9001, otra parte que tiene, ¿no? el vocabulario y las definiciones, que es la ISO 9000-2005, ¿no? Entonces, dentro de esta norma se va a encontrar los 8 principios de la gestión de la calidad, ¿no? En lo que está basado el sistema de la calidad o la gestión de la calidad. Estos 8 principios van o pueden ser utilizados por la alta dirección, ¿no? La gerencia, con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño, ¿no? Están basados en estos principios para mejorar el desempeño de la organización. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir de frente a lo que son los 8 principios. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer principio es el enfoque en el cliente. Habíamos mencionado ya que dentro de lo que es la calidad viene a estar definida por el cliente, y entonces es obvio que si vamos a gestionar la calidad tenemos que hablar sobre el cliente, ¿no? Porque la calidad va a nacer requisitos que van a ser cumplidos de acuerdo a las exigencias de nuestro cliente, ¿no? Entonces las empresas dependen de eso. Bueno, el enfoque del cliente, este principio lo que nos dice básicamente es que el cliente es primero, o sea, el cliente tiene la razón, por lo que se debe hacer todo el esfuerzo posible para satisfacer sus necesidades y además exceder sus expectativas, ¿no? ¿Qué más nos dice? Las organizaciones dependen de sus clientes, eso es cierto, ¿no? Si una empresa no tiene clientes, entonces no va a tener ganancias. Si no tiene ganancias, entonces una empresa quiebra. Y por lo tanto, también dice, deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes, ¿no? Ahora acá dice necesidades actuales y futuras, ¿no? O sea, una empresa tiene que tener una proyección, o sea, no tiene que solo hacer un estudio del mercado actual, sino prever lo que se le venga, ¿no? Las nuevas tecnologías, los nuevos cambios, ¿no? Entonces, para ver eso, vamos a comentar algunos casos referentes a este enfoque, ¿no? Para poder un poco ejemplificar, ¿no? Lo que son los enfoques, los principios, perdón, de lo que es la gestión de la calidad, ¿no? ¿Por qué es importante el cliente y por qué es importante actualizarnos? Sucedió con lo que es Blockbuster. Blockbuster, perdón, fue una de las cadenas más grandes de servicio de alquiler de videojuegos. No sé si alguna vez hayan escuchado de Blockbuster o de repente se acuerdan de este logo, ¿no? Esta empresa fue una de las empresas más grandes, ¿no? Que tenía sede en Estados Unidos y se dedicaba al alquiler de videojuegos y películas. Bueno, tenía sede en Estados Unidos, pero luego tuvo tiendas a nivel mundial, ¿no? Era una empresa bastante famosa y fue sin duda uno de los negocios de mayor crecimiento alrededor del mundo. Se convirtió en la principal cadena de videojuegos y películas a nivel mundial, pero su mercado desapareció por la aparición de nuevas plataformas, ¿no? Fracasó. Esta cadena Blockbuster era muy conocida, alcanzó su auge en el 2004, ¿no? Con más de 60.000 empleados y 9.000 tiendas a nivel mundial, ¿no? Era una cadena bastante conocida, ¿no? Pero ¿qué pasó con Blockbuster, ¿no? ¿Por qué fracasó? El modelo de negocio de Blockbuster en realidad no pudo resistir a la embestida de los contenidos que tenía el internet, ¿no? El negocio de Blockbuster tuvo un pico, su mayor auge en el 2004, y a partir de esos años
empezó a disminuir, ¿no? El éxito empezó a fracasar, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, los contenidos de internet se volvió casi accesible todo, ¿no? Entonces, esta cadena no pudo competir con el contenido de internet, no pudo competir también con otras plataformas como Netflix, ¿no? Si ustedes saben ¿no? cómo es Netflix, ¿no? O de repente algunos tienen el servicio de Netflix. Blockbuster fue el Netflix del 2004, ¿no? Del 2004, 2003, ¿no? De esas épocas. Era como Netflix, era un negocio muy exitoso, pero lamentablemente fracasó porque no se supieron adaptar a esas necesidades futuras, ¿no? De los clientes, ¿no? Porque empezó la acogida por el internet, ¿no? También empezaron a ver otras plataformas como YouTube, ¿no? En YouTube se empezaron a ver películas, ¿no? Entonces ya no era tan atractivo empezar a rentar películas, ¿no? ¿Qué más apareció? Bueno, en el caso de los videojuegos, ¿no? Empezaron a aparecer videojuegos online, incluso gratuitos, ¿no? Entonces es así como Blockbuster va a empezar a quebrar, ¿no? Y bueno, el 23 de septiembre de 2010 ya arrastrando una multa multimillonaria, Blockbuster se declara en bancarrota, ¿no? Este es un caso bastante conocido y bastante analizado por las empresas, ¿no? Porque, bueno, vimos, ¿no? Una empresa que era grande, no es como si, por ejemplo, fracasara Netflix, ¿no? Su contraparte, que es Netflix, era algo así, ¿no? Blockbuster era una empresa muy conocida en ese entonces, pero lamentablemente fracasó, ¿no? Fracasó con una deuda casi multimillonaria, ¿no? Entonces es necesario actualizarse a las necesidades, es necesario comprender no solo las necesidades del hoy, sino también del futuro, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, Facebook, Twitter, otras compañías, otras empresas se actualizan, ¿no? Si ustedes de repente ven, ¿no? Facebook para actualizándose constantemente, ¿no? Ya sea por las aplicaciones extra que tiene o de repente por el formato de su plataforma, ¿no? Siempre se actualiza constantemente, ¿no? De acuerdo a las necesidades de la tecnología, ¿no? Ahora con la realidad virtual, la realidad aumentada, hay distintas formas de las que una empresa, ¿no? se tiene que actualizar. Entonces eso es necesario, ¿no? Porque el cliente también se va a ir actualizando y el contexto va cambiando, no siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces por no considerar eso es que empiezan a fracasar las empresas, ¿no? Como lo sucedió con Blockbuster, ¿no? Que de ser un gigante dentro de lo que eran las compañías de películas, ¿no? De renta de películas, videojuegos, prácticamente se volvió, está en cero, ¿no? Claro que de ahí compraron algunas tiendas, ¿no? de Blockbuster, pero al final tuvieron que cerrarlas casi todas, ¿no? Otro caso relacionado a lo que es enfoque al cliente es, por ejemplo, lo que es la gaseosa, ¿no? La que salió, lo que es la moratita de Inca-Cola. Bueno, esta gaseosa salió debido a que cuando la empresa, ¿no? Esta empresa hizo un análisis, vio que la segunda bebida más consumida era la chicha morada, ¿no? Entonces, en orden de, bueno, tener más acogida, hicieron una gaseosa con este sabor, ¿no? Pero eso fue de acuerdo a la visión de la empresa, ¿no? Ellos creyeron de que iba a funcionar, pero al final fue un fracaso total, ¿no? Porque el cliente no lo percibió así, sino que no se identificaba, ¿no? con esta bebida, ¿no? A pesar de que era una bebida bastante peruana, ¿no? Pero al transformarla en gaseosa, el sabor no satisfizo, ¿no? a sus clientes. Entonces, ¿qué sucedió?
también fracasó, ¿no? Incluso empezaron a salir bromas, ¿no? Con respecto al fracaso de esta gaseosa, ¿no? Porque no tenía el sabor que de repente los clientes estaban exigiendo, ¿no? Entonces, claro que había un grupo que sí, ¿no? Sí estaba satisfecho, sí le gustaba, ¿no? La bebida, pero para la mayoría, para el sector al que estaba dirigido, no era el sabor, ¿no? Entonces, al final tuvieron que sacarla de la venta, ¿no? Y bueno, fracasó, ¿no? Eso es cuando no se considera, ¿no? Otros aspectos del cliente, ¿no? Entonces, es importante tener ese enfoque, ¿no? Otro caso es, por ejemplo, lo que sucede con los locales de comida rápida, ¿no? Bembos es una cadena de hamburguesas, ¿no? No es peruana, pero en el caso de Perú, en la sede de Perú, tenemos hamburguesas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, acevichada, ¿no? Es hamburguesas que están de acuerdo a los gustos de los peruanos, ¿no? Porque hay estos tipos de hamburguesas, ¿no? Porque los clientes exigen, ¿no? Otro tipo de sabores, ¿no? En el caso de, otros locales de comida en otros países, ¿habrán estas hamburguesas? No las habrá, porque los clientes van a ser diferentes, entonces van a exigir otras cosas, ¿no? Lo que para nosotros puede ser rico, ¿no? Para otros clientes, de repente en Francia, en otros locales de comida, para ellos no va a ser de su agrado, ¿no? Entonces, esa es una buena estrategia, ¿no? Tratar de familiarizarse, ¿no? Que la empresa se familiarice con los sabores, ¿no? del lugar en los que está, ¿no? Tiene locales, ¿no? Por ejemplo, lo hace Bembo, lo hace McDonald's también, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, ¿no? Porque en el caso de McDonald's, si, por ejemplo, ¿no? Comparamos lo de Bembos con lo de McDonald's, hubo un caso, ¿no? de este pan con palta que se estaba vendiendo, ¿no? A 5 soles, y que la empresa, ¿no? Trató de asociar, ¿no? Vender un producto, ¿no? Familiarizándose de repente con el consumo de los peruanos, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que esta es la expectativa, ¿no? Que uno tiene, pero al final la realidad fue esta, ¿no? No gestionaron bien la calidad de los productos que estaban ofreciendo, ¿no? Y esa es parte también de la gestión de la calidad, ¿no? Porque si yo veo esto y me venden esto, entonces algo está ocurriendo mal, ¿no? Entonces hay que gestionar bien lo que es la calidad y hay que verificar bien cuál es nuestro cliente, ¿no? Este caso funciona, ¿no? Pero si yo tengo mi enfoque al cliente, tengo que también cumplir, ¿no? Con las exigencias de mi cliente, ¿no? Y si yo ofrezco esto, obviamente mi cliente no va a estar satisfecho y se va a quejar, ¿no? Y lo que ocurrió con esto, ¿no? Que también se volvió viral por las redes sociales, ¿no? Entonces yo tengo que considerar varios aspectos en lo que es el enfoque al cliente y para que no suceda esto, ¿no? Uno, me desactualizo y fracaso, o dos, no considero otros aspectos de mi cliente y también fracaso, ¿no? El segundo enfoque o el segundo principio es el principio del liderazgo, ¿no? ¿Qué nos dice este principio? Que el personal a todos los niveles contribuye con la esencia de las organizaciones, por lo que el lograr de su compromiso posibilita que sus habilidades puedan usarse en beneficio de la organización. O sea, el líder como va a ser la cabeza de todo el grupo, va a ser la esencia, ¿no? De las organizaciones, ¿no? Va a asegurarnos el compromiso de toda la organización, de acuerdo a las habilidades que tenga este líder, ¿no? No ponemos jefe, porque recuerden que hay una diferencia entre jefe y líder, ¿no? El jefe es, por ejemplo, el que manda a las personas, ¿no? En cambio, el líder aconseja y guía, ¿no? Lo más importante es que el líder va a motivar, va a inspirar entusiasmo, ¿no? Va a motivar
a sus trabajadores, ¿no? El jefe no. El jefe, en el caso de los jefes, ¿no? Obligan a sus trabajadores, ¿no? Pero lo que se busca es un liderazgo, no una jefatura, sino un liderazgo, ¿no? Donde los trabajadores se sientan comprometidos con el sello de su empresa, ¿no? Con su empresa, ¿no? Entonces hagan las tareas o sus responsabilidades por motivación, por voluntad propia, no porque están obligados, porque al final de cuentas lo que va a ocurrir es que los trabajadores poco a poco disminuyan su rendimiento, ¿no? Cuando un trabajador se siente insatisfecho, el rendimiento no va a ser el mismo. Bueno, ese es el segundo principio, el del liderazgo. El tercer principio viene a ser el de la participación del personal. ¿No? Recuerdan que todo el equipo tiene que ser parte de la empresa, ¿no? Todos tienen que formar parte de lo que es el sistema de gestión, entonces todos tienen que participar. No es importante lo que es la participación. Eso no lo vamos a ver en lo que es sistema de gestión de calidad, sino también en todos los sistemas que vamos a ver durante las sesiones, ¿no? El enfoque basado en procesos es importante porque el sistema de gestión de calidad está basado en los procesos, ¿no? ¿Qué nos dice? Un resultado deseado se alcanza más eficiente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso, ¿no? ¿Y qué es un proceso? Va a ser un conjunto de actividades que están relacionadas, que interactúan y que transforman los elementos de entrada en resultados, ¿no? O sea, la entrada, el proceso y la salida, ¿no? Entonces, ¿por qué para el enfoque, bueno, la gestión de la calidad es importante? Porque recuerden que los procesos me van a permitir transformar las entradas en salida, y las salidas son lo que yo voy a ofrecer a mi cliente, ya sean servicios, ya sean productos. Las salidas son las que van a ser ofrecidas al cliente, ¿no? Entonces esas salidas tienen que satisfacer a mi cliente, tienen que tener la calidad requerida por el cliente, ¿no? Entonces, para que esa salida satisfaga a mis clientes, los procesos tienen que controlarse, ¿no? Entonces, por eso los procesos son importantes dentro de lo que es la gestión de calidad, ¿no? Si lo colocamos en un cuadro, en un diagrama, podemos ver, ¿no? Un cuadro donde están las entradas, otro cuadro donde, bueno, una flecha donde indican las entradas, un cuadro donde está el proceso y finalmente la salida, ¿no? Entonces, ese proceso tiene que ser controlado para que esta salida sea la que yo necesito, ¿no? La que cumpla con los objetivos de mi cliente, bueno, mis objetivos, ¿no? Que es básicamente cumplir con los requisitos, ¿no? Los requisitos de mi cliente. Otro principio es el enfoque de sistema para la gestión. Bueno, el sistema de gestión obviamente tiene que tener un enfoque de sistema, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que se tiene que identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, ¿no? Gestionarlos como un sistema, y al gestionarlo como un sistema va a mejorar, ¿no? O va a contribuir a la eficacia y la eficiencia de la organización, ¿no? ¿Qué es eficacia? Es la medida en la que las actividades se van a planificar y desarrollan, se planifican y desarrollan y permiten alcanzar los resultados previstos, ¿no? La eficiencia es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos invertidos para lograrlos. En resumen, ¿qué es eficacia? Eficacia es el nivel de cumplimiento de tus objetivos, o mejor dicho, si cumples con los objetivos o no, ¿no? Cumplir con los objetivos, eficacia. Eficiencia es la forma en la que tú cumples, ¿no? La forma en la que tú vas a cumplir esos objetivos, ¿no? De repente yo soy una empresa que cumple sus objetivos, todos los objetivos trazados en un año, ¿no? Entonces soy eficaz, ¿no? Porque en mi plan yo tengo que voy a tener un periodo de un año para cumplir esos objetivos, ¿no? Pero si de repente
imaginemos de que soy una empresa B, ¿no? Que ha trazado sus objetivos para un año, pero en lugar de cumplirlos en un año, los cumple en medio año. Además de eficaz, yo soy eficiente, ¿no? Porque estoy cumpliéndolos en menor tiempo. Otro de los principios es el principio de mejora continua, el sexto principio. Ya hemos hablado de la mejora continua, ¿no? Y ya hemos hablado también del ciclo de mejora continua, ¿no? De estos cuatro pasos, ¿no? 4 etapas. Entonces vamos a ir de frente a lo que es el otro principio. Este no es bueno, acá dice 7, mejora continua, pero es otro principio. Bueno, este principio es el principio basado en el análisis de los datos, ¿no? Voy a cambiar este nombre, ¿no? Y voy a colocar el principio que le corresponde, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el principio 7? Que las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información, ¿no? El principio 7 nos habla sobre el análisis de los datos y la información, ¿no? Que las decisiones eficaces van a hacerse cuando están basadas en el análisis de la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos estadísticas de incidentes o accidentes, ¿no? Nosotros sabemos en qué lugares tenemos que actuar, ¿no? En qué lugares tenemos que priorizar, ¿no? Lo mismo en lo que es calidad, basándonos en información, ¿no? En el análisis de mercado, sabemos dónde tenemos que proyectarnos, ¿no? O que priorizar, ¿no? El principio 8 es el principio de relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores, ¿no? Que, bueno, nos dice que una organización y sus proveedores son interdependientes, ¿no? Entonces tiene que haber una relación mutuamente beneficiosa aún para que se aumente la capacidad de ambos y para crear un valor, ¿no? Bueno, como les había dicho, estos principios están en la norma, no esta, sino en la otra. Bueno, los principios en conjunto con la metodología del ciclo de Deming, PHBA, y el enfoque de procesos constituye la estructura en la cual se van a basar cada uno de los requisitos de la norma ISO 9000-2008, ¿no? Entonces, antes de ver la ISO 9000-2008 tenemos que ver los principios, ¿no? Que hemos visto en esta sesión. Por lo que en esos elementos se encuentra el corazón de la norma, ¿no? O sea, en los principios más la metodología o ciclo de Deming, ¿no? El ciclo de Deming y más el enfoque en procesos va a constituir la estructura en la cual se va a basar esta ISO 9001-2008, pero que ya se actualizó como 2015, ¿no? Entonces eso sería todo con respecto a lo que son los principios. En otra sesión vamos a explicar ya lo que es la ISO 9001.